La mayoría de los tratamientos sobre el pensamiento creativo se centran en la técnica, métodos de lluvia de ideas, ejercicios de pensamiento lateral, las condiciones bajo las cuales llegan las ideas. No son inútiles, pero abordan la superficie de un problema cuyas raíces van considerablemente más profundo. Los estoicos entendieron algo sobre el pensamiento creativo que la industria moderna de la creatividad ha pasado casi por completo por alto, que los límites del pensamiento de una persona no son principalmente técnicos, son personales. Los fija el carácter del pensador, las suposiciones que nunca ha examinado, los miedos alrededor de los cuales ha organizado su vida para evitarlos. Las 6 verdades que siguen no son consejos para generar más ideas. Son un desafío a la persona que genera, a la calidad de su atención, a su disposición a sentarse con la dificultad, y al tipo de carácter desde el cual el pensamiento genuinamente original se vuelve posible. Los estoicos no se propusieron construir una filosofía del pensamiento creativo, pero al construir una filosofía de la visión clara, eso es exactamente lo que produjeron. Bienvenido al Logos Estoico. En el video de hoy, vamos a examinar 6 verdades estoicas sobre el pensamiento creativo que van más allá de cualquier técnica, verdades que transforman no solo cómo piensas, sino quien está pensando. Si este tipo de contenido desafía cómo te ves a ti mismo, considera suscribirte a Logos Estoico y activar las notificaciones. Ahora, comencemos. Verdad 1. Las restricciones no limitan el pensamiento creativo, lo enfocan. Cuando Séneca fue desterrado a Córcega por el emperador Claudio, perdió casi todo lo que había definido su vida en Roma, su influencia, su mundo social, su acceso a las bibliotecas y conversaciones que habían nutrido su trabajo intelectual. Por cualquier medida convencional, el destierro debería haber sido el fin de su vida productiva. En cambio, se convirtió en uno de sus periodos más fecundos. Despojado de distracciones y obligado a la sencillez de la vida en la isla, escribió con una profundidad y claridad que sus años más cómodos en Roma no habían producido. Los estoicos entendieron esto no como una casualidad, sino como un principio. Los recursos ilimitados, tiempo ilimitado, opciones ilimitadas, acceso ilimitado, no liberan el pensamiento creativo. Lo diluyen. La mente que puede hacer cualquier cosa tiende a no comprometerse de verdad con nada en particular. Las restricciones obligan a una confrontación con lo que realmente importa, y esa confrontación es donde el pensamiento original comienza. Aplicación práctica. Imponte deliberadamente una restricción en tu próximo proyecto creativo, un límite de tiempo, una limitación de materiales, una norma sobre lo que no puedes usar. Observa hacia donde te empuja la restricción, ese lugar al que la libertad te habría dejado evitar. Verdad 2. El aburrimiento no es el enemigo del pensamiento creativo, es su cuna. Epicteto enseñaba que uno de los fracasos principales de las personas indisciplinadas es la incapacidad de estar a solas consigo mismas, la necesidad constante de llenar el silencio con ruido, de reemplazar la quietud con actividad, de escapar de la leve incomodidad de una mente desocupada. No lo veía como una preferencia, sino como una forma de cobardía, la negativa a sentarse con uno mismo el tiempo suficiente para descubrir qué hay realmente ahí. El pensamiento creativo requiere exactamente el espacio al que la mayoría de las personas están hoy estructuralmente impedidas de acceder. La mente que siempre está estimulada, siempre recibiendo información, siempre procesando algo que llegó desde fuera, nunca genera las conexiones que solo surgen en el silencio genuino. El aburrimiento no es la ausencia de pensamiento, es la condición bajo la cual la mente, habiendo agotado el material externo, comienza a trabajar por cuenta propia. De ahí vienen las ideas originales. No de más información, sino de la digestión de lo que ya está ahí. Aplicación práctica. Protege una ventana de 20 minutos al día de toda información entrante. Sin teléfono, sin audio, sin tarea deliberada. Deja que la mente divague sin rumbo. La incomodidad que sientes en esos primeros minutos es el sonido del pensamiento creativo comenzando a trabajar. Verdad 3. El pensamiento creativo original se construye a partir de influencias absorbidas, no se inventa de la nada. En el primer libro de sus meditaciones, Marco Aurelio hace algo que no hace ningún otro diario privado de gobernante antiguo. Enumera, con gratitud precisa, la cualidad exacta que aprendió de cada persona que lo formó. De su abuelo, buen temperamento y mansedumbre. Del recuerdo de su padre, modestia y carácter varonil. De su primer maestro, la resistencia en el trabajo. Del filósofo rústico, la noción de que su carácter necesitaba mejora y disciplina.
La lista se extiende durante páginas. Lo que Marco describía, sin nombrarlo, es el mecanismo real del pensamiento creativo, la absorción deliberada de influencias diversas, procesadas conscientemente y retenidas de manera selectiva, hasta que se combinan en algo reconociblemente propio. El pensamiento original no es el que viene de ninguna parte. Es el que ha digerido tantas fuentes tan completamente que las fuentes ya no son visibles en el resultado. Los estoicos llamaban a esto la diferencia entre imitación y formación. Imitas hasta que el material se convierte en tuyo, y entonces dejas de imitar y empiezas a crear. Aplicación práctica. Identifica a 3 personas cuya calidad de pensamiento quieras desarrollar. Estudia cómo abordan los problemas, no lo que concluyeron, sino cómo razonaron. Absorbe el método, no la respuesta. Verdad 4. El obstáculo no bloquea el pensamiento creativo, lo redirige. Marco Aurelio escribió lo que se ha convertido en una de las observaciones más citadas de la tradición estoica: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto se suele leer como una afirmación sobre la resiliencia, sobre continuar a pesar de la dificultad. Pero es también, en su núcleo, un principio del pensamiento creativo. Todo obstáculo es un reencuadre forzado. Te obliga a abordar el problema desde una dirección que no habrías elegido libremente, y ese enfoque no deseado es con frecuencia donde vive la solución original. Quien encuentra un obstáculo y de inmediato busca la manera de rodearlo no está siendo creativo, está siendo persistente. Quien pregunta qué le está diciendo el propio obstáculo sobre el problema ha entrado en el territorio del pensamiento creativo genuino. El bloqueo no es el enemigo de la solución. Con frecuencia es su pista más valiosa. Aplicación práctica. La próxima vez que te topes con una pared en un proyecto, antes de buscar la manera de rodearla, dedica 10 minutos a preguntarte qué está revelando esa pared. ¿Qué hace visible este obstáculo sobre el problema que no habías visto antes? Verdad 5. La soledad es trabajo creativo activo, no su ausencia. Catón el joven tenía un hábito que sus contemporáneos observaban con una mezcla de admiración y perplejidad. En reuniones sociales donde otros hombres bebían y conversaban, se lo encontraba con frecuencia leyendo en un rincón. No como descortesía, como práctica. Entendía que la calidad de su pensamiento dependía de la calidad de su relación privada con las ideas, y que ninguna cantidad de estimulación social podía sustituir el trabajo hecho en soledad. La soledad es ampliamente malentendida como el estado pasivo de estar sin otras personas. Los estoicos la entendían como el estado activo de estar con la propia mente, y de tratar ese encuentro con la misma seriedad que se llevaría a cualquier conversación exigente. El pensamiento creativo no ocurre a pesar de la soledad. Ocurre en ella. Las conexiones, las combinaciones inesperadas, las preguntas que perturban las suposiciones cómodas, estas llegan en la quietud. En la presencia sostenida ante un problema que el ruido de la vida social impide de manera perpetua. Aplicación práctica. Reserva 1 hora a la semana para lo que podrías llamar soledad creativa. No descanso, no entretenimiento, sino un compromiso deliberado con una pregunta o problema que llevas contigo. Lleva algo con que escribir. No lleves nada más. Verdad 6. Tu carácter fija el techo de tu pensamiento creativo. Esta es la verdad estoica sobre el pensamiento creativo que casi nadie discute, y es la más importante. La calidad del pensamiento de una persona no está limitada principalmente por su inteligencia, su conocimiento o su técnica. Está limitada por la calidad de su carácter, por lo que está dispuesta a ver, por lo que tiene el coraje de seguir, por los miedos, deseos y suposiciones no examinadas que constriñen de manera invisible cada problema que aborda. Quien necesita aprobación no puede producir un pensamiento que arriesgue la desaprobación. Quien teme equivocarse no puede llevar un argumento hasta su conclusión genuina. Quien construye su identidad sobre una visión del mundo particular, no puede pensar con claridad sobre la evidencia que la cuestiona. Epicteto entendía esto como el problema de fondo del razonamiento humano. La mente no opera en el vacío. Opera a través de una persona. Y el carácter de esa persona abre el pensamiento o lo cierra. Por eso los estoicos trataban el desarrollo del carácter no como un proyecto separado del desarrollo intelectual, sino como su condición previa. Aplicación práctica. Identifica una creencia que sostienes sobre tu campo, tu vida o ti mismo que nunca hayas cuestionado en serio. No para abandonarla, para examinarla. La disposición a cuestionar tus suposiciones más cómodas es donde el techo de tu pensamiento creativo empieza a subir. Estas 6 verdades no hacen el pensamiento creativo más fácil.
Lo hacen más honesto. Localizan la fuente real del pensamiento original, no en la técnica, no en la inspiración, sino en la calidad de la persona que piensa y las condiciones que está dispuesta a crearse. Los estoicos no intentaban construir pensadores creativos. Intentaban construir seres humanos lúcidos, disciplinados y honestos. Y descubrieron, en el proceso, que esas cualidades producen exactamente el tipo de pensamiento que la mayoría de las personas intenta fabricar mediante métodos. El techo de tu pensamiento creativo no lo fija tu talento, lo fija tu carácter. Y el carácter, como entendían los estoicos, es algo que construyes, una elección honesta a la vez. El techo de tu pensamiento creativo lo fija tu carácter, no tu talento, no tu técnica. Esa es la frase que espero se quede contigo. Porque significa que el trabajo de convertirse en un mejor pensador y el trabajo de convertirse en una mejor persona no son proyectos separados. Son el mismo proyecto. Si algo en el video de hoy cambió el ángulo desde el que ves tu propio pensamiento, considera darle like, porque este tipo de desafío, el que localiza el problema dentro del pensador y no en sus herramientas, merece llegar a quienes están listos para escucharlo. Cada like extiende ese alcance. Y deja un comentario. Escribe cuál de estas 6 verdades es la que más necesitas considerar ahora mismo. ¿Y por qué? Porque el pensamiento creativo, en el sentido estoico, comienza con la autoexaminación honesta. La persona que quieres llegar a ser no está esperando mejores ideas. Está esperando una mirada más clara a las suposiciones que limitan las que ya tienes. Suscríbete a Logos Estoico y activa las notificaciones, porque el trabajo de desarrollar este tipo de pensamiento no se completa en una sola conversación. Seguiremos adelante juntos. Que pienses con la plena honestidad de lo que realmente sabes, y con el pleno coraje de lo que todavía no te has permitido ver. El pensamiento del que eres capaz es más grande de lo que hasta ahora te has permitido.